6 de la madrugada, 40 segundos. Amanece el jueves 26 de septiembre, jueves en el que el gobierno paga las consecuencias de su política energética con la más grande caída de la acción de Ecopetrol en mercados internacionales y en Colombia, en donde también cotiza en la bolsa de nuestro país la acción de Ecopetrol. Todo producto de la degradación de la calificación que le da JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos. Es decir, baja la calificación, baja la acción y baja la confianza de Ecopetrol para miles de inversionistas. En Colombia, en mercados de valores, inversionistas que en algún momento creyeron que Ecopetrol en Colombia era un buen negocio. El golpe que le da JP Morgan tiene 4 razones. La principal es lo que técnicamente se llama un conflicto de agente, originado y responsabilidad exclusiva del presidente Petro y del presidente de Ecopetrol. Ambos que por razones ideológicas renunciaron a un buen negocio, la asociación del proyecto con Oxy, proyecto de fracking que era en Estados Unidos, todo por cuenta de la ideología. Es decir, JP Morgan le dice a Roa que no está pensando en las finanzas, en la rentabilidad de Ecopetrol, en el negocio, y es una empresa industrial y comercial del Estado, sino en el rechazo al fracking. Pero también es porque subieron o no pudieron subir el precio de los combustibles, el diésel, por ejemplo, o por el ambiente geopolítico, o por los que regresaron ataques terroristas, nuevamente el ELN, quemando un día sí y otro también el oleoducto Caño Limón Coveñas, lanzando ataques a la infraestructura de Ecopetrol. Pero fuera de eso, no han encontrado en Ecopetrol nuevos yacimientos y están bloqueando los pocos que hay. Así que es un problema inmenso que llega en medio de nubarrones de la economía. Encienden la alarma por el tema del recorte presupuestal también los gobernadores ante la expedición del presupuesto general de la Nación que vendrá para el año entrante vía decreto. Dicen que si van a expedir el mismo proyecto que negó el Congreso, que es lo que quiere el presidente, que es lo que quiere el ministro de Hacienda, los gobernadores y las regiones van a recibir entre 25 y 32% menos de dinero el año entrante. Los departamentos más afectados son Atlántico, Antioquia, Córdoba y La Guajira, cuyos gobernadores, con toda la razón, están poniendo el grito en el cielo. Le responde el presidente Petro que es cierto que el país necesita más plata y que por eso espera que estos gobernadores preocupados apoyen con las bancadas de sus regiones la nueva reforma tributaria. Todo un enredo ideológico que terminará de la peor manera posible. El gobierno alista el decreto con el presupuesto, el gobierno alista la derrota porque el Congreso no le quiere aprobar la ley de financiamiento, no por lo menos con la creación de nuevos impuestos. A propósito de deudas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha descartado una renegociación de la deuda que tiene Colombia con el Fondo Monetario Internacional, tema que es el motivo de la batalla en Twitter del presidente Gustavo Petro. El ministro Bonilla está en Nueva York, dijo desde allí que ya se han pagado 3 de las 8 cuotas y que se van a seguir pagando por fortuna para alejar un poquito el fantasma del impago, del default, que sería el peor de los escenarios económicos para Colombia. El tema económico ha sido la razón de las reuniones de la visita del presidente Petro en Nueva York, visita que está terminando, informa la directora del DAPRE, doña Laura Sarabia, que la reactivación económica va por buen camino con los 55 billones de pesos de los bancos y que están en desarrollo 150 proyectos económicos. A propósito del final de la visita del presidente a los Estados Unidos, habló por primera vez largo y contundente sobre las elecciones en Venezuela, tema que ni Lula ni Petro abordaron en el discurso, se centraron ellos en el tema del Medio Oriente, olvidando que la gran crisis de nuestro continente está por cuenta de la dictadura de Maduro en Brasil. En esa entrevista de anoche con CNN, el presidente dice que solamente reconocerían un nuevo gobierno de Maduro cuando muestre las actas electorales, las del fraude del 28 de julio pasado. Dijo que hubo un error, permitir las elecciones del 28 de julio sin libertad para la oposición y sin libertad para Maduro, dice él, porque está en medio de un bloqueo económico. Es la primera vez esta que el presidente dice públicamente que no va a reconocer a Maduro hasta que no publique las actas, cosa que por supuesto no va a pasar. Ya les voy a contar de los otros 2 cambios en el gobierno. Ojo, ambos acompañados de dudas y de denuncias. Se va el director de Migración Colombia
era un M-19 muy cercano al presidente Petro, Carlos Fernando García. La carta fue radicada ya en la Casa de Nariño y se va otro hombre muy cercano al presidente Petro, que es Dagoberto Quiroga, que era el superintendente de servicios públicos, él también M-19, pero por razones diferentes, un poquito más confusas, porque dicen que estaba haciendo negocios desde la superintendencia para William Vélez, que es un próspero empresario de los servicios públicos. Ahí está circulando y llegó a la Casa de Nariño una grabación que le sacó del camino. Hay serias diferencias de versiones, ya les vamos a contar lo que puede haber alrededor de estas cabezas que rodaron. Era superintendente el hombre que intervino hace apenas 2 semanas. Aire estaba citado a un debate político para declarar el próximo jueves en la investigación también de las finanzas del presidente Petro, hombre cercano y de confianza del presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, vamos a contarles en segundos la historia, la increíble crisis que hay en la relación diplomática entre México y España esta mañana. El rey de España fue excluido del acto de nueva investidura en México. La presidenta Claudia Sheinbaum no lo invitó, un desplante que responde España diciendo no vamos a enviar a nadie, todo diciendo por cuenta de supuestos agravios derivados desde la conquista. Una noticia increíble que tiene hoy en crisis diplomática la relación entre ambos países, como si Europa le pidiera más o menos a los romanos que se disculparan por los errores en la colonización. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Vamos a hablar de ideologías, vamos a hablar esta mañana de crisis y vamos a hablar de renuncias y, por supuesto, del enredo económico que pinta para el país el año entrante. Las 6, 7 minutos, aquí está lo más importante. Bienvenidos. El resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Ecopetrol, la compañía más importante del país, recibió hoy malas noticias. El banco JP Morgan rebajó la calificación de la petrolera. JP Morgan está viendo a Ecopetrol con dificultades para crecer en medio de la política de transición energética de Colombia, sin fracking y sin nuevos contratos exploratorios. Por este informe, ayer las acciones de Ecopetrol en la Bolsa de Colombia se desplomaron más de un 5% y en Wall Street más de un 6%, cayendo a mínimos que no se veían desde la pandemia, cuando los mercados entraron en shock por la recesión económica mundial. César Pavón, director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Los problemas de orden público están afectando la producción de Ecopetrol. Destaca el tema de margen de utilidad, el no incremento de los combustibles y el ACPM que afecta a la caja. Destacan los temas de conflictos de interés. Estos proyectos que están, por ejemplo, abordándose y pensando para Estados Unidos y que se rechazaron por parte de la Junta Directiva. También la entidad destaca los problemas que hay en producción. Orlando Santiago, analista bursátil y gerente de Fénix Valor. Se traducen en que Ecopetrol está agotando la vida media de reservas. Las políticas no permiten nuevos contratos de exploración. Los gobernadores del país denunciaron que con la expedición del Presupuesto General de la Nación de 2025 por decreto, los departamentos recibirían entre un 25 y un 35% menos de recursos. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se reunió con los gobernadores y alertó por los recursos en las regiones. Se viene recentralizando más el país. El 80% de los recursos se manejan en la nación y hoy hay renuencia de acudir a gobernadores y alcaldes para la ejecución presupuestal. Gobernadora de Sucre, Lucy García Montes. Hemos sido vulnerables todo el año con unas inundaciones en nuestra región de La Mojana, pero unas respuestas de una disminución del presupuesto del 37.8% nos dejan totalmente sorprendidos, porque significa que nuestro plan de desarrollo no va a ser posible. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar. Esto nos cae como un baldado de agua, principalmente a los gobernadores del Caribe. La Guajira llega a una reducción del 23%, muy complejo, más cuando veníamos superando temas tan complejos como la desnutrición de nuestros niños, cuando estamos hablando de vías, de cierre de brecha de desigualdad. Desde Nueva York, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, descartó que el país esté renegociando el crédito que tiene con el Fondo Monetario Internacional. No estamos hablando de renegociar crédito. El crédito del Fondo Monetario Internacional ya pagamos 3 de 8 cuotas y se van a seguir pagando. Es cómo podemos conseguir, con apoyo del fondo, recursos que nos permitan bajar el monto que tenemos que pagar de tasas de interés. Luego de más de 7 horas, la Cámara de Representantes levantó la sesión en la que se discutía la reforma laboral sin votar los primeros artículos. En esta discusión precisamente se habló de temas como el contrato agropecuario y también el contrato de aprendizaje. Así lo dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se anunció acuerdo del gobierno con la bancada liberal, con la bancada conservadora. El gobierno ha venido cediendo, se han venido construyendo consensos. Precisamente sobre esto, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también se refirió al contrato de aprendizaje. Algunas bancadas han dicho eso no lo votamos, pero otras bancadas han dicho sí, se ha logrado hacer un acuerdo
acuerdo en torno a la diferenciación entre la parte teórica y la parte productiva. Ya quedaron definidos los 8 congresistas ponentes de la nueva reforma a la salud del gobierno Petro. La coordinación estará a cargo de la liberal María Eugenia Lopera, de Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, de Camilo Morales de la U y del conservador Jorge Alexander Quevedo. Quedó por fuera la congresista del Pacto Histórico Marta Alfonso, quien fue clave en la legislatura pasada para que esta reforma avanzara. La salida la molestó bastante. A cerrarme puertas, a sacarme del debate, para que seguramente cree que con eso me va a quitar votos en la región, y pues yo creo que ya nuestros electorados saben quién es quién. En menos de 24 horas renunciaron 2 altos funcionarios del gobierno nacional. Por un lado, Dagoberto Quiroga, superintendente de servicios y quien acaba de ser citado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara por la investigación a la campaña presidencial, confirmó que dejó a disposición del mandatario nacional su cargo en este sector. No me han pedido la renuncia. Ahora hace como unos 20 días le pasé la carta de renuncia donde dejo en libertad al presidente para que poner a su consideración la decisión de continuar en la superintendencia. Y también renunció Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, argumentando asuntos personales. Sin embargo, hay que recordar que está vinculado a la investigación por presuntas irregularidades con la expedición de cédulas de extranjería entregada a la imprenta nacional. El superintendente financiero César Ferrari se despachó contra el Congreso por su decisión de hundir el presupuesto general de la nación bajo el argumento de que el gobierno tiene primero que recortar sus gastos. Es obvio que no están haciendo bien las cosas, porque ¿cómo así dicen? No, o me reducen el gasto, arriesgando una recesión más grande, o no les doy la plata suficiente para cubrir ese mayor gasto, y entonces se niegan a la ley de financiamiento. El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, defendió la independencia de la rama judicial y habló de la polarización que tiene las Cortes frente al ojo del huracán. El magistrado salió en defensa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien fue descalificado por el jefe de Estado. Pero es que el presidente de la República dice: yo le pido a la gente que salga a la calle a pedir que la Corte no tumbe la reforma pensional. El presidente está en el ejercicio de su poder y bueno, él es un personaje público que siempre además ha convocado a la plaza pública para que le apoye. A unos cuantos metros de la base militar en Fortuna, Arauca, se jugaba un partido de fútbol que fue interrumpido por ráfagas de fusil. Los espectadores se resguardaron bajo las escaleras y los jugadores se lanzaron al piso y casi arrastrados salieron de la cancha para protegerse de las balas. La directora del hospital de Fortul, Berta Luz Acosta. Cuando el proyectil impacta en el piso, posteriormente rebota en su cara. A 10 años de prisión domiciliaria fueron condenados los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales por haber participado en las chuzadas a Marelvis Mesa y Fabiola Perea, ex empleadas de Laura Sarabia, hoy directora del DAPRE. La patrullera se disculpó con sus víctimas. Como humanos cometemos errores y no somos perfectos, y pues en mi caso no fue la excepción. En mi condición al momento de los hechos como patrullera de la Policía Nacional, perteneciente a la SIJIN de Bogotá, con una antigüedad en la institución de 2 años, situación que por falta de experiencia, por creer, confiar y recibir órdenes de mis superiores, todo me llevó a creer el poder hacer un trabajo de manera honesta y correcta para la comunidad. La situación electoral de Venezuela ha sido uno de los temas principales de la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro, en conversación con CNN, se refirió a este tema. Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Y 2 posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas. Y en medio de la crisis diplomática, Venezuela suspendió los vuelos comerciales desde y hacia Chile. Eso luego de que el presidente Gabriel Boric llamó dictadura al gobierno de Nicolás Maduro y los acusará de querer robar las elecciones. Funcionarios de la administración Biden dijeron que un cese al fuego de 6 semanas daría tiempo suficiente para que la guerra entre Israel y Hezbollah finalizara, y aseguraron que las partes podrían llegar a respaldar este cese al fuego. Esta vez Biden se muestra más optimista y destaca los países que respaldan esta propuesta. Sacamos un comunicado para un cese al fuego de 21 días en la frontera entre Israel y el Líbano. Pudimos generar un respaldo significativo de
de Europa, así como también de las naciones árabes. Israel rechaza un alto al fuego temporal con Hezbolá propuesto por Estados Unidos y otros países. En cambio, el ejército israelí da claras señales de que está preparando la invasión terrestre del Líbano, donde ayer murieron 72 personas. Esta mañana, Hezbolá dispara cohetes contra instalaciones militares en Haifa, la tercera ciudad más grande de Israel, y también a tropas israelíes en el norte de Gaza. Vamos, que era Maga, remate desviado, se ha clasificado Lanús. Lanús está en las semifinales. El último equipo colombiano vivo en torneos sudamericanos quedó eliminado. El Deportivo Independiente Medellín cayó 6-5 en la tanda de penales frente a Lanús de Argentina y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por parte del poderoso, en la tanda fallaron Pablo Lima, que le pegó pasito y al centro del arco, y el penal definitivo lo falló Gerson Mosquera, que envió el balón muy por encima del travesaño. No.